Una breve historia del antropocentrismo va a ser nuestro tema hoy. Lo que voy a presentar es el proyecto de libro, proyecto de investigación, justamente Work in Progress, que lo voy a escribir en 2024, por lo menos eso es la intención que tengo. Es un proyecto, como dijo Gonzalo, efectivamente muy ambicioso, y vamos a empezar con una ilustración clásica, creo que todo el mundo la identifica, la Escuela de Atenas de Rafael, 1510, 1511, 1512, de los cuadros más estudiados del Renacimiento. Ubicarán perfectamente a varios personajes, ¿no? Puedo decir que acá está Sócrates, conversando seguramente, todavía no. Está Sócrates conversando, está Alejandro Magno, está Diógenes el cínico, tremendo personaje, Diógenes. Está Pitágoras, en principio podría estar Boecio, Parménides con el rostro de Miguel Ángel, ¿no? Escribiendo con sus notas. Hipatia, de las pocas mujeres filósofas que aparece, mirando también hacia nosotros. El propio Rafael, más tarde vamos a ver, la esfera y el centro ocupado por dos figuras que son las dos grandes figuras de la filosofía clásica antigua. Platón, con el rostro de Leonardo da Vinci, y Aristóteles. O sea, la crítica se ha focalizado sobre todo en la identificación de los personajes. O sea, el propio Rafael no dejó ningún registro de quiénes son exactamente. Algunos sí, hay bastante acuerdo, otros se imagina que pueden ser varios personajes distintos. Y en ese sentido, si uno piensa solo en los sujetos, creo que se pierde una dimensión muy importante de la pintura. Es, por supuesto, una representación mítica, porque esos personajes son de épocas distintas, de lugares distintos, con otros idiomas. O sea, se están mezclando lo que es una especie de conocimiento mítico, una representación mítica del conocimiento donde el ser humano está en el centro. Vea que no aparecen animales, no aparecen... es como un conjunto. Y aquí me gustaría comenzar a interpretar el cuadro desde otro ángulo, como si fuera una red neuronal, ¿no? Esta es la idea. Estamos ante una red neuronal. Estamos ante redes epistémicas. Estamos ante una construcción relacional. Estamos ante diálogo. No tenemos simplemente el sujeto aislado, trabajando, estudiando. No, son redes epistémicas. Se lo podría decir producción distribuida de conocimiento en conjunto, de interacciones. La frase no es mía, es de Andoni. Lo conversamos antes, hablamos de la pintura, estuvimos conversando sobre las interacciones. Y esto no es solo una producción distribuida de conocimiento en conjunto de interacciones, porque no es solo estrictamente humano, sino que está rodeado de objetos. ¿Qué objetos tenemos acá? Vean la esfera. A mí me parece fascinante el tema de la esfera. Esto es anterior a Copérnico, pero tenemos Ptolomeo, la figura de Ptolomeo, la idea de que la Tierra es el centro del universo. Estamos antes de 1543. La Tierra es el centro del universo, estamos estáticos en el centro del universo. Somos el centro del universo. Y por otro lado, hay libros. Un libro que lo está sosteniendo Aristóteles, un libro que lo está sosteniendo Platón. También el libro es una representación mítica, no existía de ese modo en la época de los griegos. En principio se leía de otro modo, se leía con cilindros de papiro. Eso lo tengo que confirmar todavía. Pero en principio la lectura era una lectura de cilindros en papiro. Y, o sea que el libro aparece ya como un elemento sociotécnico, como un conjunto. No simplemente como un modo individual de lectura burguesa que nos encerramos en el cuarto y leemos. Acá hay un diálogo.
Hay un diálogo entre un profesor y un alumno. Hay un diálogo peripatético. Están caminando, como caminaba, por ejemplo, Aristóteles en sus clases con sus alumnos. Y Aristóteles, que fue alumno de Platón, acá están en una igualdad de condiciones, los dos en el mismo lugar, ocupando ese lugar central. ¿Qué libros tienen? Platón lleva el Timeo. Y el Timeo es la explicación de cómo se construyó el universo. ¿Quién es el creador del universo? ¿Qué significa el universo? ¿Qué lugar ocupa el ser humano en ese universo? Es el libro más importante de Platón a lo largo de la Edad Media. Por 1000 años ese es el libro fundamental en el cristianismo, el Timeo de Platón. Y Aristóteles lleva la ética. Y vean el movimiento. Platón señalando para arriba, al mundo de las ideas, el mundo de las formas. Aristóteles al centro, a la tierra, diciendo, olvídate de las formas, Platón, olvídate de esa duplicidad, de esa invisibilidad, vamos a concentrarnos en la tierra. Bueno, acá está el centro, que está más claro cómo van llevando los libros, ¿no? La ética, el Timeo, hacia arriba, al centro. Otros personajes que ya mencioné, centralizando también para Hipatia. Vean el diálogo que existe, la interacción, las redes epistémicas. También los personajes más solitarios escribiendo. Parménides, como si fuera Miguel Ángel, ¿no? Sabemos porque las botas son las botas de Miguel Ángel, eso se conoce. La esfera, Rafael. El autorretrato. Retrato y autorretrato, que son elementos fundamentales a partir del Renacimiento, no antes. Sí. Bueno, por ahora vimos un cuadro que parece que ahí está contenido el mundo, pero ese cuadro asimismo está dentro de otro contexto más amplio. Y entonces vamos a empezar a ver el cuadro en relación también a lo que está alrededor. Es un cuadro sobre el conocimiento pagano en un lugar que es el centro del cristianismo. Están viendo lo que está alrededor. Muy distinto. Ahora están todos juntos en lo que es la estanza de la señatura, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, ¿dónde estamos? Parece que el cuadro era completo y que el cuadro nos absorbía completamente. Y ahora estamos en relación con otro lugar, que es también un modo como de resistencia a la centralidad, en relación, y esto dentro del Vaticano. Todo esto Hernán, que es el genio de la informática, preparó toda esta presentación. Y vamos a seguir yendo, vamos a ir saliendo de un cuadro que parecía que era el mundo, para un mundo que lo rodea. Sí. Salimos del Vaticano, Roma, adelante. Italia. Ya tenemos otra escala, otra dimensión, otra idea de lo que es el arte en ese conjunto. Y ahora, esta es un poco la representación de esa superioridad humana que estaba representada en el cuadro y que venía desde la tradición antigua, desde Aristóteles, eso lo vamos a ver. Y está muy claro, ¿no? Todo lo que es ese proceso, incluso con hombre y mujer. Y ahora adelante. ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos de Rafael, de la Escuela de Atenas, de Aristóteles, a la capacidad de sentir nos hace iguales, no uses a los demás animales?
ni para alimentarnos, ni para entretenernos, ni para transportarnos, ni para experimentación, ni para vestirnos. Los animales no están para servirnos. ¿Qué está pasando? Cada animal es alguien a quien no tenemos el derecho de usar, alguien, no algo, no cosa. Gonzalo ya habló mucho de eso. Los animales y la naturaleza no como cosas. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Dónde está esto? ¿Y cómo es un ejemplo de sociotécnico? ¿Dónde está eso? ¿Qué imaginan? ¿Qué país puede estar eso? Está a media cuadra. Está acá a media cuadra. Es un lugar que es para electricidad, en principio las máquinas, creo. Me dijeron que era para electricidad, ¿no? Sí. Está acá en Cortada, Falucho y Mendoza. O sea, es algo que cubre otro recipiente de energía, que se transmite una información que en principio no es incluso para los propios animales que no lo leen, sino para otros que estamos leyendo algo de un objeto que... Ahora sí, sigamos. Y ahí vamos llegando a Santa Fe. Estamos acá. Esta es antes de que lo cubrieran. Sí. Y estamos en el Instituto de Estudios Avanzados. Salimos de la Escuela de Atenas y llegamos al Instituto de Estudios Avanzados. ¿Y cómo podemos avanzar todavía? Ahí entré en diálogo con un nuevo nodo de interacción. Fui para ChatGPT y le pregunté, ChatGPT, ¿cómo sería la Escuela de Atenas en 2023? Entonces, muy políticamente correcto, ChatGPT me puso 4 mujeres y 4 hombres, ¿no? Madame Curie, actuales y antiguos, pero muy, muy correcto. Insistí, le digo, pero no veo, por ejemplo, homosexuales. Ah, bueno, sí, entonces me puso algunos representantes Turing, por ejemplo. Ah, pero no veo animales. Ah, bueno, pero vamos a empezar a ver, pongo un búho, que es ejemplo de sabiduría, pero no veo máquinas. Entonces me agregó máquinas. Y digo, ¿y cómo sería en 2050? Entonces me dijo, bueno, un diseño futurista, y con estos aparatos y inteligencia artificial y todo, o sea, llevando la Escuela de Atenas para la actualidad y para el futuro en un nuevo nodo, en un nuevo modo de dialogar con inteligencia artificial. Sí. Bueno, esto lo reconocerán, ¿no? La escena icónica de 2001, Odisea al espacio, la idea de la transformación de los elementos en armas, como parte del proceso de dominización. El proceso evolutivo, esto es una imagen falsa en realidad, porque el proceso no se dio en ese sentido lineal, sino que sabemos que existieron diferentes especies de Homo en la Tierra al mismo tiempo. El Neandertal convivió con Sapiens, el Homo floresiensis también, o sea, la familia del Homo. Ahora, lo curioso es que hoy somos la única especie, el Homo sapiens es la única especie existente de Homo. Los demás animales tienen cantidad de especies. Uno ve perros, gatos y hay cantidad de especies. Somos la única de Homo. Otro elemento que me interesa el rostro de Jesús. ¿Cómo era en principio Jesús? Esto es teóricamente Jesús histórico. Teóricamente, pues no sabemos casi nada, prácticamente nada. Pero si lo comparamos con las imágenes idealizadas, espiritualizadas de Jesús, nos da un choque.
Realmente no es la imagen que esperamos, ¿no? De que Jesús tenía este rostro. Me interesa la imagen del Jesús triunfante sobre la muerte. Y eso también tiene elementos de cómo se derrota la idea de la muerte. ¿Sí o no? Inicialmente todo el proceso de dispersión, el ser humano es el animal grande que ocupó el mundo. Sí. La primera circunnavegación del planeta, 1519 a 1522, Magallanes y Elcano. Magallanes fallece, lo matan en las Filipinas, llega Elcano. Esto vendría a ser la primera circunnavegación, será el inicio de la globalización en sentido efectivo, ¿no? Lo que nos va llevando a la situación actual. Sí. El emblema de que el primero que me dice la vuelta, que se le otorgan a Elcano, es un trofeo de Elcano, ¿no? Primero que me diste la vuelta. Sí. Y terminamos con pálido punto azul, no lo vamos a ver, es un video de 3 minutos, pero es la idea que finalmente vemos la Tierra desde afuera, la vemos desde lejos. Nos vemos a nosotros mismos desde afuera. Y este pequeño punto azul pálido, es sorprendente este video, ¿no? Qué cosa tan absurda, ridícula, minúscula que somos, y sin embargo comenzamos con Rafael y la Escuela de Atenas, ¿no? Como si fuéramos extraordinarios. Una segunda parte que voy a pasar un poco rápido es si vimos por ahora el viaje externo, ese viaje de la globalización, lo que es también el viaje interno. Las categorías no son correctas porque lo interno y lo externo están siempre en una relación simbiótica, pero sí podemos pensar que hay una dimensión de un viaje exterior y de un viaje interior. Aquí tendríamos que empezar en el sentido moderno también con el siglo XVI, con el libro clásico de Vesalius, el doctor Vesalius, ¿no? 1543, que es, puedes abrir, la portada. A mí me interesa mucho el tema de la disección, ¿no? De diseccionar cadáveres. Era muy común diseccionar animales en el pasado. No era tan común diseccionar cuerpos humanos. Aquí está muy claro que Vesalius dice, basta de la autoridad de los libros, no me voy a referir a Aristóteles, a Galeno, me voy a referir a lo que es el cuerpo humano. Y está aquí dando una clase sobre lo que es el cuerpo humano, toda la parte anatómica del cuerpo humano. Hermosas las ilustraciones del libro de Vesalius, son extraordinarias, son varios volúmenes, ¿no? Con una anatomía espectacular realmente. Y en el arte, Rembrandt, ¿no? También con el tema, esto pasaba una vez por año, que se abría por la cofradía de los cirujanos, un cadáver recién muerto, así sobre todo un criminal, que ese mismo día lo abrían y se enseñaba a los alumnos. Esto es 1632. Después, claro, el ser humano no es solo una máquina. Vamos viendo ya otras dimensiones de la angustia. Lucian Freud, ¿no? Toda esta idea del mecanicismo, el cuerpo como una mera máquina, tiene también otras dimensiones. Esto es atribuido a Freud, yo creo que no es de Freud la cita, pero en todo caso es muy común que aparezca esto referido con Freud. Estamos hechos de carne, pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro. El clásico Vitruvio, ¿no? De Leonardo da Vinci. Lo quiero llevar toda la dimensión ya incorporando a la mujer y esto está hecho con inteligencia artificial. Hizo Hernán con inteligencia artificial. Sí. Adelante, Hernán, mencioná.
mi compañero, pues somos dos que estamos presentando, va a hablar rápidamente de esto. Venía acá. Bueno, estas son unas obras de arte de una artista plástica, se llama Patricia Piccinini, que juega un poco con la forma del humano y con los híbridos, haciendo humanos e híbridos para mostrar distintas cosas. Este, por ejemplo, es Graham, capaz lo habrán visto en alguna noticia. Graham es un híbrido humano diseñado para soportar choques en automóvil. O sea, así debería ser el humano ideal para soportar los riesgos a los que nos sometemos todos los días cuando nos subimos a un auto, ¿no? Es de la misma artista. Esto es, bueno, una imagen de mi arte. Este es un retrato. Es un retrato. A mí me interesa toda esta información de la idea del retrato. ¿No? De que esto es, no sé si sacado de una ceja, pero es bioarte. Bioarte va a tener su lugar en esta investigación. Y bueno, ahora queremos mostrarle unos videos para ilustrar esta idea de qué es humano y qué no es humano. Vamos camino al cyborg. Vale la pena después verlo realmente. Ahora, este Hugh Herr, que es el profesor de MIT, no es considerado un cyborg, porque él tiene simplemente una prótesis. La prótesis, como puede tener un marinero, simplemente o que tengamos lentes, en el sentido de seres protésticos. No, la idea del cyborg es el siguiente. Paralo ahí. Él tiene una antena implantada, conectada con el cerebro. Nació con una dificultad, de un problema médico, de que no identificaba los colores. Entonces, con el sonido ve colores. Y esa antena, él es reconocido oficialmente como el primer ciudadano cyborg del mundo. Neil Harbison es español-inglés. Y ahora puede viajar con eso en el pasaporte, todo. Antes no se lo aceptaban. Entonces, yo creo que este es el camino de la sociedad cyborg. Creo que es el camino que vamos todos nosotros y todas nosotros. ¿Lo muestro el video? No. Neuralink de Elon Musk. No nos va a dar el tiempo, así que... Sí, bueno, déjalo, pasa para el último nomás. Ahí está. Contalo. Bueno, esto, lo primero que está diciendo Elon Musk ahí es que esto que se ve atrás, que parece como la Matrix, son las neuronas que están disparando y activando el chip de Neuralink. Ahora, después de esto, muestra a los monos, que son los que están tipeando esto desde su cerebro. Ay, bueno, no se ve muy bien, pero el mono mueve el mouse hacia donde el operador le ilumina. O sea, no es que el mono sabe escribir, sino que sigue las instrucciones, pero lo importante es que está moviendo el mouse desde su cerebro, telepáticamente. Y este es la herramienta CRISPR para manipulación genética.
found the correct sequence, Cas9 can cover DNA. Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Poné ahora el índice. Es un sistema de cortar y pegar la parte genética. Lo hizo un científico chino, He Han-kui, 2018, a dos gemelas, dos mellizas. Le sacó, en principio, la parte que podía generar SIDA, que en potencia tenía porque el padre tenía. Y dice que fue exitosa en una, la otra no, pero en principio la mujer, esa niña nace sin la posibilidad de adquirir SIDA y se transmite a la próxima generación. O sea, es una intervención en la línea germinal, no solo en la línea somática. O sea, que es un cambio brutal en lo que es la ingeniería genética, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer ahora es presentar justamente el proyecto del libro, como lo tengo estructurado en 12 capítulos. Vamos primero empiezo, el primer capítulo es sobre teleología. O sea, cómo el ser humano tiene la idea de que las cosas tienen una dirección, tienen una causa, tienen una dirección. Lo visible, invisible va más en la línea de Platón, de imaginar que hay otro mundo, lo que serían las formas, y me interesa mucho esta cadena de los seres, porque la cadena de los seres es lo que vimos de la jerarquía, la escalera, y tiene una cita de Aristóteles, así. La investigación está muy basada en textos filosóficos, literarios. Este es un texto antiguo, justamente de Aristóteles, la política. Las plantas existen para los animales y los demás animales para el hombre. Los domésticos para su servicio y alimentación. Los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte, con vistas al alimento y otras ayudas, para proporcionar vestido y diversos instrumentos. Piensen eso en relación a lo que vimos acá en Santa Fe, ¿no? Por consiguiente, y esto es lo que me interesa resaltar, que es el capítulo tiene esta dimensión, por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano. O sea, la naturaleza no hace nada en vano, según Aristóteles. Hay una perfecta teleología, y esa teleología es natural. Necesariamente ha producido todos esos seres a causa del hombre. O sea, somos el centro. Está todo para nosotros. Por eso el arte de la guerra ahora ya queda cada vez más complicado. Por eso el arte de la guerra será en cierto modo un arte adquisitivo por naturaleza. El arte de la caza es una parte suya y debe utilizarse contra los animales salvajes y contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, se niegan a ello, en la idea de que esa clase de guerra es justa por naturaleza. Esto, del siglo IV a.C., va a ser fundamental en el siglo XVI, en la polémica de Valladolid. Las casas contra Sepúlveda, si la guerra es justa o no es justa, y Aristóteles como referencia. Bartolomé Las Casas argumentando que Aristóteles estaba equivocado en varias cosas y Sepúlveda siendo el defensor de la guerra justa contra los indios americanos. Una fascinante polémica realmente jurídica en gran parte, ¿no? El segundo capítulo aborda la religión, porque creo que la religión es una dimensión fundamental de nuestra capacidad imaginativa, de lo invisible. No estoy hablando de invisible en el sentido de microorganismos, estoy hablando de figuras imaginadas, de Dios. O sea, algo que nosotros podemos imaginar y nos proporciona la posibilidad de uniones extremadamente fuertes a partir de creencias. Si hay algo que fue importante para el Homo sapiens fue esta dimensión de creencias compartidas, y compartidas masivamente, porque no es una persona que no consigue comunicar lo que siente subjetivamente, sino que esto se comparte intersubjetivamente. Es otra parte de red epistémica. Dios, en ese sentido, es el lugar de producción de sentido. Somos seres que generamos sentido.
conferimos sentido, parece casi como una exigencia para nuestra naturaleza. O sea, nos cuesta aceptar el caos. Eso está bien estudiado por la antropología, de que hay dimensiones donde nos resistimos al caos. Lo explicamos aunque parezca ridículo, absurdo, pero le tenemos que encontrar algún sentido. Rueda de la Fortuna, ayer en el almuerzo justamente apareció el tema del fracaso y cómo se explica un fracaso, qué significa un fracaso. Difícil evaluar, ¿no? Cómo algo puede ser un fracaso en un primer momento, pero después es un triunfo. ¿Cómo puede ser el cristianismo, por ejemplo? Y finalmente, la encíclica del Papa Francisco de 2015, Laudato, acá me encontré con eso, fue acá que la descubrí, ¿no? La estoy leyendo, pero leí artículos que fue publicado por la doctora Ana Bonet, ¿no? Y lo que me interesa mucho acá es cómo la noción de antropocentrismo ya pasa a ser una noción crítica. El problema del ser humano es el antropocentrismo. Esto hoy, porque no lo era para Aristóteles, no lo era para Rafael, pero hoy religión y ecología se juntan y derecho, y que el problema, y lo va a colocar el Papa Francisco, es la desmesura antropocéntrica. O sea, y pasamos a ser el problema. A mí me interesa mucho este cambio. Vamos a ver cuándo se da ese cambio. Humanismo, lo conocemos muy bien, es un movimiento del Renacimiento, aunque la palabra humanismo no sea de la época del Renacimiento, sino posterior. Me interesan varios temas. El tema de la dignidad, o sea, la indeterminación y la mediación. Esto sale de un famoso discurso de un joven, realmente un joven, un muchacho, se llama Giovanni Pico della Mirandola, el discurso sobre la dignidad del hombre. Vamos a leer simplemente un pasaje, extraordinario texto. Si alguna vez tienen la oportunidad, si no lo leyeron, si tienen la oportunidad de leerlo, realmente es maravilloso. Discurso sobre la dignidad del hombre, en 1486, muere joven, muy joven, muere Pico. Estableció, esto es Dios le habla a Adán. Dice, estableció por lo tanto el óptimo artífice, que aquel a quien no podía dotar de nada propio, le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre así construido, obra de naturaleza indefinida. Me interesa enormemente esta idea del ser indefinido, de que somos indefinidos. Y habiéndolo puesto en el centro del mundo. Vean cómo, nuevamente, esta dignidad que tenemos, la centralidad en el mundo, ¿no? Y le habló de esta manera. Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Dios le dice a Adán, ¿no? Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni mortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores, que son las bestias. Podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores, que son divinas. Estamos siempre en medio entre lo bestial y lo divino. Esto tiene raíces platónicas y después claramente cristianas. Y estamos siempre en el medio, en la posibilidad de degenerar o subir. Esto no es aristotélico. En Aristóteles hay una naturaleza en la cual estamos básicamente determinados. Y se trata de relacionar lo que es la potencia con el acto. O sea, si tengo condiciones para jugar al fútbol, tengo que ser un muy buen jugador de fútbol.
Si tengo condiciones para ser esclavo, lo mejor es ser un buen esclavo. Así lo interpreta Aristóteles en una sociedad ordenada. Estos no son nombres, corresponde a la polémica de Valladolid. Tiene que ver con un sermón de Fray Antonio de Montesinos, 1511, donde ante la explotación humana en el Caribe, en lo que es el Caribe, Montesinos dice, pero ¿estos no son hombres los indios? ¿Cómo los tratáis así, de este modo tan inhumano? Y genera una polémica enorme, y en España después Bartolomé Las Casas y toda la discusión, ¿no? El sermón original es de 1511. Después voy a pasar en el cuarto capítulo a la idea del mecanicismo. Mecanicismo empieza sobre todo en este contexto con René Descartes. René Descartes interpreta que los animales son máquinas, solo máquinas. No tienen sentimientos, sin duda no tienen alma, son cosas. Y como cosas funcionan como si fueran relojes, como si fueran máquinas. Y Descartes le encantaba diseccionar animales. Se pasaba horas y horas y meses diseccionando animales. Entonces hay muchas historias de Descartes abriendo animales, y cuando un día lo fueron a visitar y le pidieron que mostrara sus libros de filosofía y física, lo llevó a la sala al final y le mostró un animal que estaba diseccionando, ¿no? Entonces es interesante mencionar a Descartes como especie de científico natural. Y animales autómatas ya es una dimensión también cartesiana, pero después con Julien Onfray de la Métrie, que tiene un texto llamado El hombre máquina, porque nosotros pasamos a ser máquinas. La Métrie dice, bueno, Descartes, todavía tú tenías alma, pero ¿para qué precisamos alma? No la necesitamos para nada. Nosotros somos relojería. Nosotros somos autómatas. Nosotros somos máquinas. Solo máquinas. Y aquí aparece el Dr. Frankenstein, la referencia clara a la novela de Mary Shelley, ¿no?, de inicio del siglo XIX, Frankenstein. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el creador de un monstruo que después se rebela contra su padre. No tiene madre, ¿no? Se rebela y la historia es un desastre realmente. Pero toda esta idea me interesa aquí, no tanto la dimensión moral, sino la tecnología que está por detrás de la construcción de este monstruo. Monstruo se le llama, pero todo el elemento de la electricidad, cómo la electricidad le empieza a dar vida a las formas. El capítulo 5 le llamo razón porque pasa a ser un concepto fundamental en la época de la Ilustración. No es que la razón sea un concepto de esa época solo, pero en esa época pasa a ocupar una centralidad tremenda, sobre todo en los trabajos de Immanuel Kant, pero perfectibilidad, me interesa enormemente la noción de perfectibilidad. Es lo que se argumenta que es la diferencia que tenemos con los demás animales, que somos seres perfectibles. Y esto es sobre todo a partir del siglo XVIII. O sea, en Pico de la Mirándola ya había elementos de que somos indeterminados, pero podíamos degenerar en bestias o llegar a divinos. No, acá hay una noción de que estamos abiertos a formas tecnológicas diferentes. Y vean lo que dice Rousseau, Discurso sobre la desigualdad entre los hombres. En todo animal no veo otra cosa que una ingeniosa máquina a la que la naturaleza ha dado sentidos para estimularse a sí misma y para asegurarse hasta cierto punto contra aquello que tiende a destruirla o perturbarla. Las mismas cosas percibo en la máquina humana, ¿no?, con la diferencia que la naturaleza hace por sí sola todo en las operaciones de la bestia, mientras que el hombre concurre a las suyas en calidad de agente libre. Y después seguimos. La una escoge o rechaza por instinto y el otro por un acto de albedrío, lo cual da por resultado que la bestia no pueda separarse de la regla que le está prescrita, ni siquiera cuando hacerlo le fuera ventajoso. Y vean ahora,
y el hombre se aparta de la regla frecuentemente para perjuicio suyo. Es notable lo que dice Rousseau, que esa ir más allá del instinto es nuestro problema. Ya como lo sigue, pero aun cuando la dificultad se habla la facultad de perfeccionarse y la perfectibilidad. Y eso es lo que nos va llevando justamente a modificaciones en nuestra historia humana, de que nos separamos crecientemente del mundo animal, pues tenemos capacidad de perfectibilidad. Para Rousseau, ese es el origen del problema. Cuando elegimos, generalmente lo hacemos mal. Y Rousseau se pregunta, ¿por qué el ser humano es el único susceptible de volverse imbécil? Esa es la pregunta de Rousseau. O sea, y dice, si fuéramos más animales sería mucho mejor. No es la postura de Kant. No tengo más citas porque si no sería muy pesado, pero a lo largo de toda la investigación voy sustentando lo que voy investigando con textos. Libertad, moralidad, educación tiene que ver con el programa de la Ilustración, sobre todo el programa kantiano. Lo fundamental que es la educación. La educación va a ser un continuo hasta mediados del siglo XX, fuertísimo. Y va a perder valor a partir de mediados del siglo XX. 6, evolución, obviamente, es la teoría de evolución de Charles Darwin. Acá se da para mí el gran quiebre. Ese gran quiebre del sentido aristotélico se da aquí, con la selección natural, con la idea del árbol de la vida, de que estamos todos conectados, somos toda una parte, solidaridad. De aquí viene la ecología, de aquí viene el biocentrismo, de aquí viene toda esta crítica con la idea de antropocentrismo. Yo creo que aquí se da un quiebre decisivo con nuestra autoimagen positiva. Y pasamos a vernos justamente como predadores, como asesinos generalistas, no inmediatamente con el origen de las especies. El libro que yo analizo más es el libro de Darwin de 1871, El origen del hombre. El libro que Darwin, que no había hablado de la evolución humana en el origen de las especies, ahora le dedica un libro gigantesco al ser humano. Es un libro notable. Realmente una persona que yo admiro profundamente, Darwin, tengo una gran admiración por Darwin, y ese libro es porque empieza a pensar la moral y la religión como un fenómeno natural, sin causas externas, o sea, causas naturales. La moral también, y argumenta que nosotros vamos en camino a una solidaridad creciente con personas desconocidas, porque eso es bueno para el grupo humano. O sea, toda la lucha entre cooperación y competencia, de competir o cooperar, Darwin dice, bueno, eventualmente tenemos que cooperar porque no nos queda otra como grupo humano. Y cooperar con desconocidos. Humanimal es un desarrollo de todo eso. A fines del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX aparece la idea de que los animales tienen sensibilidad y que hay que respetarlos, hay que protegerlos, porque son sensibles como nosotros. El tema del sufrimiento pasa a ser fundamental, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, mucho menos en otros lugares, pero inicialmente en Inglaterra aparecen libros dedicados a la protección de los animales. La ecología también aquí, y plantas de poder creo que puede ser una interesante contribución a esta investigación. Plantas de poder me refiero a una otra interpretación de lo que significa ser humano en nuestra relación con las plantas de poder, quizá la más emblemática sea la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca y qué significa la idea de lo humano cuando la persona tiene relación con plantas de poder y que se siente parte de una dimensión cósmica mucho más amplia que nuestro tradicional sujeto y objeto científico. Que cuando uno forma parte de los grupos de ayahuasca y eso, la relación con la tierra, con los animales, con todo, pasa a ser como de una unidad diferente de lo que nosotros estamos habituados. Entonces creo que eso puede ser una contribución interesante para pensar el antropocentrismo. El próximo capítulo es un capítulo más conocido, Antropología Filosófica, tiene un subcapítulo sobre la figura de Friedrich Nietzsche,
¿no? La muerte de Dios, pero sobre todo la idea del superhombre. ¿Por qué me interesa el superhombre? Porque es una crítica al llamado último hombre. O sea, es cómo funciona el concepto de utopía en el siglo XVI. El concepto de utopía funciona para criticar la sociedad existente. Entonces, Nietzsche lo usa para decir, miren, ustedes últimos hombres, pequeños miserables, si no aparece un superhombre y una gran raza. Ahora, es una crítica moral, no tecnológica. Pero sí empiezan a aparecer críticas al antropocentrismo tradicional, a nuestro orgullo antropocéntrico. El puesto del hombre en el cosmos, el trabajo clásico de Scheller, ¿no? Carta sobre el humanismo, ahí es sobre Heidegger, cómo Heidegger piensa el humanismo. Se lo ha considerado generalmente como un antihumanismo, la posición heideggeriana. Y la próxima me interesa enormemente, que es la relación entre teodicea y algodicea. Teodicea, lo sabemos, es darle un sentido, incluso al fracaso, de que, bueno, sufrimos en esta vida, pero después, más adelante, vamos a tener una redención. Algodicea es la idea de que no queremos sufrir. Creo que estamos viviendo la época de la algodicea. Si una persona está en estado terminal o con problemas físicos, lo que más se escucha es, no quiero sufrir. Que sea lo que sea, pero no quiero sufrir. No estamos dispuestos más a sufrir. Quizá porque ya no creemos tampoco en futuros redentores. Y entonces vivimos la época de la algodicea. Creo que esto se va a aumentar cada vez más. Entramos ya en la parte más actual. Biotecnología viene del Instituto de Estudios Avanzados. Es un elemento que fui ampliando, incorporando. Todo el tema del biomejoramiento, y con experimentación animal, pero dirigido también al ser humano. La ingeniería genética, que vimos ya ejemplos del CRISPR-Cas9, y el bioarte. El bioarte también va a tener su lugar, en el sentido de cómo se representa el ser humano en el bioarte. Si lo comparamos con los retratos tradicionales, con la historia tradicional del arte, el bioarte establece una especie de ruptura. Y ya Gonzalo mencionó, está en el laboratorio, no en el taller, en fin, muchos cambios. El número 10, transhumanismo, son 12 capítulos. El número 10 también me interesa enormemente porque yo soy miembro del grupo transhumano. O sea, me registré y participo del grupo transhumano. El antecedente más claro es el cosmismo ruso, en la época de la Revolución Rusa, que son futuristas rusos que imaginan que pueden revivir a las personas, ponerlas en una especie de museo, colocar las sombras revividas de las personas, y que creen que la vida se puede extender como indefinidamente. La base después del transhumanismo, cuyo lema es superinteligencia, superlongevidad y superfelicidad. Superlongevidad, porque una de las metas es eliminar la muerte. Eliminarla. Directamente ser, lo que se llama amortales. No inmortales, sino amortales. De que uno pueda decidir cuando quiera morir. Pero que en principio podemos regenerar nuestras células cada tanto tiempo y seguir indefinidamente, vamos a seguir viviendo. 300, 500 años. Y obviamente la literatura, y es muy importante, desde el inicio, antes de Homero, la épica de Gilgamesh, pero después también todos conocemos el cuento de Borges, el inmortal, ¿no? El cansancio de la vida del inmortal. La persona que dice, bueno, no, realmente si fuera inmortal nada tendría sentido. Pero para los transhumanistas es muy distinto. Los transhumanistas consideran que es fundamental porque somos en parte máquinas. Y como máquinas, la muerte es un problema técnico, no es un problema religioso, no es un problema moral, es un problema técnico. Si lo conseguimos resolver, podremos ser infinitos. El 11, justamente ciborguismo, creo que vamos en esa dirección de la integración máquina-ser humano y enfatizo que se trata de la relación entre cerebro y organismo, no solo prótesis externa.
Entonces, la robótica, arte y robótica, hay un libro muy bueno sobre arte y robótica que uso. Cyborg como teoría híbrida, o sea, vamos camino al hibridismo, digo, ya, de muchas maneras ya lo somos, pero vamos camino aceleradamente hacia la sociedad híbrida. Y después los avatares, lo que se habla del metaverso, de toda la posibilidad de tener avatares digitales, esa otra vida. Vi, por ejemplo, que una persona denunció que fue acosada sexualmente en el metaverso. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una identidad avatar y ya se siente acosada sexualmente en su avatar, ¿no? Y el último, finalmente, es la inteligencia artificial, que es el tema. Inteligencia artificial es la palabra más usada, según los análisis, es la palabra más usada junto con ChatGPT en el último año. La palabra más usada, más referida. Darwin entre las máquinas parte de un artículo de un escritor inglés, Samuel Butler, fin del siglo XIX, que tiene una posición medio neoludita. Cuidado con las máquinas. Las máquinas nos van a dominar. Las máquinas nos van a destruir. Y después la singularidad, que es la idea de Kurzweil, de que crecientemente vamos hacia un momento donde nos estamos separando y las máquinas van a ser superiores a nosotros, ¿no? El día que obtengan inteligencia artificial general, no específica. Y finalmente quiero hacer una especie de historia del retrato y autorretrato, y cómo va cambiando todo eso hasta que aparece el bioarte, el retrato, que ya nosotros no lo reconocemos porque es genético. Es el ser humano en su dimensión genética. Bueno, eso es el proyecto y muchas gracias por escucharme. Bueno, tenemos ahí hay un coffee. Yo les propongo que hagamos un corte de 5 minutos, como conversamos ayer, nos servimos un café y tenemos 40 minutos para conversar tranquilamente. La idea no es solo preguntas, sino que tengamos una conversación agregativa, ¿está? O sea, comentarios que vayan generando una sinergia unos con otros, ¿está? Pero bueno, los invito a que tomemos un pequeño café y ahí seguimos. Muchas gracias, Guillermo. Ya vamos a tener un micrófono inalámbrico. Muchas gracias por el comentario. Hay muchos modos de abordar lo que mencionó. Uno sería reconocer que hay, en efecto, regulaciones y prohibiciones en relación con las tecnologías más recientes. No hay país que no tenga ciertos controles, regulaciones y prohibiciones. Cuando el científico chino He Hankui intervino, fue multado y fue preso. Estuvo 3 años preso. Ahora volvió y en principio está recaudando dinero para seguir adelante, argumentando que, bueno, que eso no se puede tener y que en el futuro él va a ser considerado una especie de precursor de todo esto. Entonces, ¿en qué medida las regulaciones, las prohibiciones y los controles van a funcionar? Es como usted dice, bueno, ¿cuánto tiempo? Porque van a seguir adelante. El problema en este momento es que los controles son en relación a la línea germinal, o sea, la línea que deja descendencia, no la línea somática. La línea somática todos estamos de acuerdo que si podemos ver mejor, si podemos arreglarnos la rodilla, bueno, el proceso evolutivo nos llevó a tener problemas en el cuello, en la rodilla, en el parto de las mujeres, de todo. Entonces, se generan problemas que la medicina los fue tratando y todo el mundo está de acuerdo que el biomejoramiento es algo saludable y deseable. En parte el transhumanismo dice eso, dice nosotros simplemente queremos extender el biomejoramiento hacia dimensiones mucho más radicales, ¿no? Y es un grupo filosóficamente importante. Entonces, ¿cuánto tiempo las prohibiciones y regulaciones van a funcionar? Es una duda que nadie puede resolver. O sea, va a depender de muchos otros motivos, otros factores asociados a eso, ¿no?
Y el otro tema es que las controversias nacen justamente porque hoy efectivamente tenemos esas tecnologías a disposición. Si no las tuviéramos, esas controversias no existirían. Y bueno, mira, cuando Colón sale para el occidente, no le puede avisar a los reyes que llegó a una isla, que además él pensaba que estaba en Asia. ¿No? Cuando se dice que Colón descubre América, él llega a la isla de Guanajaní, hoy en el Caribe, el 12 de octubre de 1492, pensando que está en Asia, porque tiene una noción de mundo muy diferente, mundo pequeño. América no existía. Y América fue inventada, como después lo investigó muy bien el filósofo mexicano Edmundo Gorman, ¿no? Con su libro La invención de América. Y la primera referencia a América es de 1507. Pasamos a ser americanos en 1507, Colón muere en 1506. Pensando que está en Asia, ¿no? Y entreviendo, bueno, que hay un río, que sí, pero y nosotros somos americanos porque un geógrafo alemán, el alemán francés, Martin Waldseemüller, le confiere a Américo Vespucio el honor de ser el descubridor del cuarto continente. Y después nos peleamos por ser americanos, ¿no? Y después latinoamericanos solo mucho más tarde, no existe en esa época. Y entonces, eso va a la idea de que hay tecnologías que hoy nos posibilitan grandes progresos, pero también grandes amenazas. Y la controversia, como menciona perfectamente, es la dimensión de la bioética. ¿No? Hay cursos, hoy hay universidades dedicadas a la bioética. O sea, realmente estamos enfrentados a desafíos tremendos porque hay tecnologías que hoy pueden intervenir en lo que se considera naturaleza humana. El transhumanismo no acepta la naturaleza humana. Dice que no existe. Un poco como lo colocaba Piccola Miranda, dice, no vamos a cambiar porque no existe naturaleza humana, somos indeterminados. Somos hechos de algoritmos, somos algoritmos básicamente. O sea, eso es muy cuestionable, pero es el principio de que podemos intervenir y esa intervención tiene que ser muy responsable. Y parten del principio de la libertad morfológica, que cada uno haga con el cuerpo lo que quiera. Ahora, eso es sumamente complicado. El problema es cuando después hay ventajas socialmente compartidas, por ejemplo, la altura. Quiero que mi hijo tenga 1,85 m. Quiero que mi hijo tenga... ¿Se debe prohibir eso? ¿Se debe prohibir? Ahí va. Un segundín que le paso a él que había pedido y En Argentina, el Código Civil argentino lo prohíbe, el Código 2015 lo prohíbe salvo que haya una enfermedad. Pero el mejoramiento genético está prohibido después de la Segunda Guerra Mundial. Germinal y no germinal si no hay una enfermedad. Pero eso es una consecuencia de la Segunda Guerra, ¿no? El humanismo entonces defiende que el ser humano controle todo eso. No, simplemente completar que el humanismo defiende que no vayamos más allá de nosotros mismos. Que el límite es el ser humano, éticamente hablando también. Porque hay problemas de que la dignidad humana en el transhumanismo puede llevarnos hacia una ética no humana. Bueno, me sumo a los agradecimientos que se expresaron recién. Se estuvo hablando de arquitectura jurídica, me voy a referir a la arquitectura de los edificios. Me interesa el análisis que hizo de la pintura de Rafael de la Escuela de Atenas y me gustaría agregarle una capa en ese análisis. Porque comenzó con el análisis de los personajes, después el análisis de los objetos que integran el cuadro. Digo, el cuadro no es un cuadro, pero... y pasamos al edificio que lo contiene. Yo le agregaría el edificio de la Escuela de Atenas según la pintura de la Escuela de Atenas. Porque ese edificio, ese tipo de edificio, un siglo antes de la pintura de Rafael no existía ese tipo de edificio. Ese edificio es digamos, la idealización de la arquitectura del humanismo.
y se basa justamente en la recuperación del pasado clásico, pero no es ni griego ni romano, es un edificio del Renacimiento. Y además está sustentado en un nuevo instrumento para el proyecto, que es la perspectiva. Una perspectiva que pone al hombre como observador, como sujeto, en el centro de la mirada. Y además el edificio no la muestra, pero insinúa que hay una cúpula. La cúpula es justamente el elemento de la arquitectura que fija ese centro, y en ese centro está el hombre, y ahí los dos personajes principales están en ese centro. Entonces me parece que agregarle esa capa, por ahí ayudaría todavía a reforzar el análisis. La arquitectura claro. Es la arquitectura del humanismo. O sea, una arquitectura que empieza, podríamos decir, un poco antes de mediados del 400, digamos, del siglo XV, y podríamos decir que llega a su máxima expresión justamente con Rafael y el momento. Rafael muere en 1520, o sea que estamos ahí más o menos en ese punto. Después tenía una pregunta más por curiosidad, pero que tiene que ver con... No tengo muy clara la contemporaneidad, o sea, entre Andrea Vesalio y Leonardo, cuando comenta que Andrea Vesalio dice, bueno, no me voy a referir al galeno, sino al cuerpo humano. Y bueno, ¿en qué referencia podría tener Vesalio o no de Leonardo da Vinci como anatomista? Eso me interesa por curiosidad, porque nunca me metí en ese tema, pero me interesa. Bueno, gracias. No, nuevamente, muchas gracias. Yo leí mucho sobre la Escuela de Atenas, realmente sí, conozco parte de la arquitectura, es un cuadro muy estudiado realmente. Sin duda que esa dimensión arquitectónica realza el humanismo. No lo mencioné porque como estoy muy concentrado en el antropocentrismo, pero entiendo lo que está diciendo, entonces lo voy a llevar en consideración de pensar en el sentido de una arquitectura más amplia, y en efecto es una arquitectura que es reciente, ¿no? Que incluso Bramante aparece en el cuadro como si fuera otra figura, pero está representado la figura de Bramante en el cuadro de Rafael. Y sí, buenísimo eso de pensar la arquitectura, la relación con el lugar del humano en esa arquitectura, ¿no? Lo otro de Vesalius y Leonardo da Vinci, sí, Leonardo da Vinci es un precursor de todo esto, casi se lo considera como el padre de muchas investigaciones. Él también habría animales y no seres humanos, pero y como diseñador de objetos técnicos. Pero los estudios anatómicos de Leonardo revelan que diseccionaba ¿Cadáveres? Sí. Bien, entonces tengo que ver eso. Yo compré la obra completa, Leonardo, tengo un libro de Taschen gigante, me voy a fijar, lo de niños. De otro modo no podría haber estudiado los sistemas circulatorios, los músculos musculares, cómo se anclan en los huesos. Realmente Bien. Está considerado el primer anatomista. Bien. Los egipcios en principio tenían también algunas cosas, pero no sabía. Yo pensé que Leonardo había hecho con animales. Entonces, me interesa si después, me voy a fijar en el libro, pero... Riesgo de la Inquisición, ¿no? De que la iglesia lo buenísimo. Creo que tenía un arreglo con el guardián del cementerio. Y lo hacía de modo, por supuesto, escondido. Buenísimo. No, me voy a fijar. Después, la referencia de Vesalius, la que me interesa mucho también es que el libro de Vesalius se publica en 1543. Es el mismo año que se publica el libro de Copérnico, ¿no? Entonces, la idea del ser humano en el espacio cósmico y la idea de la interioridad del cuerpo, lo que nos va a llevar a toda la parte genética. Y
Y solo un detalle que me hizo recordar cuando Freud utiliza mucho la idea de que Copérnico es la primera cicatriz en el narcisismo humano. Es así, porque Copérnico nos desplazó de la centralidad, ya no somos el centro, pero eso está basado en una información equivocada de lo que significa centralidad humana. Freud estaba equivocado en muchos sentidos en este de que desde Aristóteles el ser humano, a diferencia del éter, o sea, estaba la supralunar y lo sublunar, nosotros vivimos en el espacio de la corrupción y la degradación. Y el ser humano era mortal y vivíamos en un lugar malo comparado con la perfección del éter. Entonces, la idea de que es una primera cicatriz en el narcisismo humano es cuestionable. La de Darwin quizás sea más acertada, y que Darwin nos aproxima mucho más, ¿no?, de los primates, y ahí ya nuestra autoimagen cambia a partir de eso. Pero 1543 es la misma publicación, el año se publica Vesalius y Copérnico. Bueno, desde ya que abono todo lo que dijeron tanto Pitín como el profesor respecto de lo interesantísimo de la exposición y de la vastedad de la obra que ha encarado, profesor, y estamos muy, pero muy entusiasmados por conocer la obra elaborada y poder comprarla, ¿sí? Pero no esperamos que nos regalen la obra, queremos comprarla. Sí. A mí realmente hay un tema que me preocupa muchísimo desde el punto de vista del ser humano y de la vinculación de la tecnología con el ser humano, reconociendo que la cuestión de la bioética es una cuestión importantísima dentro de este problema tan complejo de la influencia de la tecnología sobre el hombre y la mujer, para ser políticamente correcto como ChatGPT. Pero hay un tema que me preocupa muchísimo más, que es la influencia de la tecnología sobre la libertad del ser humano y sobre la organización social. Y cómo puede la humanidad aventar, corregir o evitar los riesgos que estamos viviendo hoy día. Estamos viviendo hoy día una clara, yo lo veo así por lo menos, y lo he leído también, no es una idea mía, una clara influencia de la tecnología sobre la organización social y política de nuestro mundo. El desarrollo de ciertos algoritmos, más el manejo de datos personales, combinado con inteligencia artificial, permite incidir sobre las decisiones políticas de las sociedades. Si el resultado del Brexit es el resultado de la operación de la inteligencia artificial, datos, marketing y algunas personas sobre las decisiones de la comunidad con una influencia decisiva, valga la redundancia. Esto pone en crisis profundamente el concepto de democracia como nosotros lo conocemos. Y me preocupa mucho, porque uno de los problemas más graves que tiene esta cuestión, a mi modo de ver, es que los planteos que se hacen para resolver el problema son planteos de control del tráfico de información o de control de la opinión pública. Esto nos lleva claramente hacia caminos de autoritarismo. Toda esta experiencia que se han intentado hacer acá en la Argentina, esa estupidez, con perdón si alguno piensa distinto, del observatorio de Nodio que se hizo en el Poder Legislativo argentino, era una clara y evidente intención de controlar el discurso. Entonces, el problema es que el discurso es controlado de alguna manera en forma anómica desde determinadas organizaciones, fundamentalmente corporaciones, pero por el otro lado, la incidencia del Estado sobre ese discurso implica, como notablemente se observa, una tendencia hacia la concentración del poder, hacia un mayor oscurantismo en vez de mayor transparencia.
hay una especie de oposición, casi diría, antitética inevitable, como veo yo, entre la necesidad de garantizar el discurso, de garantizar la transparencia, el diálogo democrático, con ciertas tendencias de la tecnología que permiten conducirlo. Y es un juego, lo veo como un juego de suma cero. Todo intento de control de ese discurso implica que alguien se está apropiando del discurso. Entonces, yo lo que observo es que estos cambios tecnológicos no solamente pueden llevar a la existencia de nuevas formas de humanidad, como bien decía usted, profesor, los cyborgs, los híbridos, sino también a nuevas formas de organización social. Y yo esto no lo veo como nuevas formas superadoras de organización social. Yo veo más peligros de formas retrógradas de formación social, de organización social, que superadoras. No veo en un camino que conduzca a una mejor democracia, una democracia más abarcativa, más solidaria, más inclusiva, sino que al revés. Yo lo que veo es una organización social cada vez más concentrada en pocas manos. Y no sé, pero estoy viendo como una antítesis. ¿Qué quiero? ¿Que me controlen las corporaciones o el gobierno? Y no lo sé. Esta es la duda y la preocupación que tengo. Bueno, muchas gracias, Calalo. Sí, gracias. Es un tema muy actual realmente. Hay posturas diferentes. Si uno toma el historiador israelense Yuval Noah Harari, él dice que la democracia está siendo amenazada, que es un problema que no sabemos, que justamente las corporaciones, el control de los datos, la falta de privacidad, y que estamos entrando en un peligroso terreno donde la democracia tal como se la conocía está desapareciendo y está siendo amenazada. Después hay otras posturas. Solo recordando, por ejemplo, la palabra cyborg no existía en el diccionario de la Real Academia Española hasta el 2020, creo. Ahora aparece, ¿no? Se le incorporó del inglés y pasó a ser reconocida. O sea, son cambios justamente semánticos. Pero después está la otra postura de la tecnología, Andoni lo discutió como la tecnología responsable. De alguna manera, pensar la oposición entre ser humano y tecnología la tecnología no está afuera. Ya no la podemos pensar como externa a nosotros. O sea, no son máquinas que podemos controlar y manejar y manipular. Ya formamos en ese sentido realmente un conjunto sociotécnico donde los agentes tienen mayor jerarquía o menos, mayor capacidad de intervención, de actuación, pero creo que no se puede pensar ya como, bueno, la tecnología nos amenaza porque me parece que así no hay manera de considerarla ya como parte de nuestra vida. Nosotros y tecnología somos un híbrido, ya somos seres tecnológicos en toda nuestra dimensión informativa, incluso desde el momento, por ejemplo, que los trasplantes de corazón, todo que escribe un libro, un filósofo francés llamado El Intruso, ¿no? El corazón artificial, o sea, vamos camino a toda una dimensión sociotécnica donde la oposición entre tecnología y organismo me parece que ya no es muy útil para pensar el problema. De acuerdo, sí hay corporaciones, hay datos para controlar, pero ya somos parte de un conjunto técnico que nos constituye. Creo que es la vida digital. La vida digital, ya estamos inmersos en esa vida digital. Nos guste o no. Yo, por ejemplo, no sé qué haría sin la computadora y sin el celular. No sé qué haría. Sin la computadora, sin el celular, ya no me entendería como ser humano del mismo modo. Entonces no lo pienso como algo externo. Pienso como parte de un conjunto donde hay relaciones jerárquicas y más actuantes unas que otras, pero es parte de un conjunto. En ese sentido, quizás sería un buen
ejercicio teórico pensar ese carácter híbrido, ese carácter de mezcla indisociable. Ya somos eso. Y es una nueva dimensión de lo humano que creo que hay que llevarlo en consideración. No solo como algo externo, no es que esté solo afuera, ya nos constituye. Creo que ya nos constituye mentalmente, físicamente, comunicacionalmente. Y creo que ahí faltan estudios de pensar quizás esa dimensión de responsabilidad que nosotros tenemos en ese conjunto sociotécnico, ¿no? Bueno, gracias Guillermo no solo por el seminario, sino también por darme la oportunidad de colaborar con vos. Yo tengo algunos aportes que me gustaría hacer. El primero sería si vos estás preocupado por la incidencia, la podríamos llamar política, digamos, de esta crisis del antropocentrismo, en el sentido de que a pesar de todos estos golpes que ha recibido el concepto de lo humano, que ya los mencionaste, Copérnico, Darwin, Marx, Freud, puedes sumar todos los que quieras, ese concepto o esa categoría analítica sigue estando en la base de todas las concepciones, instituciones, ficciones que gobiernan y sostienen el mundo en el que vivimos, digamos. Entonces, bueno, un primer punto sería si corremos lo humano, ¿qué queda? ¿No? Por ejemplo, Niklas Luhmann dirían, quedan sistemas, todos son sistemas. Deleuze y Guattari dirían, todos son máquinas. Después, quería preguntarte, ¿cuál es el concepto de cyborg para vos? Porque hay muchas definiciones. Por ejemplo, hay quienes dicen que siempre fuimos cyborgs, desde el momento en que levantamos el primer palo, como en la película 2001. Seguramente sabés que cybernetics viene de Kybernetes, que era el timón de los barcos griegos. Y después, si además del transhumanismo considerás integrar otras visiones como el poshumanismo, que es distinto al transhumanismo en el sentido de que el poshumanismo plantea la superación del concepto del humano, correrlo del centro de la escena para poner el foco en otras cosas. Y si lo has considerado para tratarlo más bien al final del libro. No, fue mi alegría que participaras y realmente todo eso lo armó Hernán, la charla. Y uno de los desafíos que hay es que todavía encuentro el proyecto excesivamente eurocéntrico. Quiero ir más allá de eso. Las plantas de poder tenían esa función un poco de desplazar y en otros caminos. Después, la parte más histórica está muy concentrada en una dimensión un poco de la reflexión eurocéntrica. Voy a ver cómo hago para salir un poco de eso, incorporar otras dimensiones. Entonces, esa razón política, Luhmann, Deleuze y Guattari, todo, sí, las conozco todo, pero quiero intentar pensar también en otras direcciones en la medida que sea posible. Primero sobre el cyborg. El cyborg, como lo entiendo en este proyecto de investigación, no es el ser de prótesis. Ser de prótesis tenemos realmente hace mil años, miles de años, y usamos lentes o lo que sea. En ese sentido somos cyborgs, como McLuhan diría, somos extensiones de prótesis. Entonces el automóvil son nuestras piernas, el revólver es nuestro ataque, los lentes nuestros ojos. Cyborg lo defino específicamente como la integración organismo-máquina a nivel de cerebro. Si no tiene una conexión cerebro, para mí todavía no llega a ser un cyborg. Este que nosotros empezamos a ver de Hugh Herr, él tiene prótesis, como tiene Pistorius, por ejemplo, el corredor, pero después al final de la presentación, que es una presentación de 15 minutos, él llama a un amigo de él, que también fue operado, tuvo un problema semejante, le implantaron prótesis de piernas,
pero la conectaron todo con el cerebro. Entonces, él maneja las piernas cerebralmente. No es simplemente una extensión, una máquina. Ya está, el organismo ya está construido, porque hicieron toda la conexión de las piernas mecánicas a través del organismo al cerebro. Y eso para mí es el cyborg. El cyborg es como tiene Neil Harbison, que tiene implantada la antena que le permite distinguir justamente los colores con el cerebro. Te agrego algo a Neil Harrison. Él después dice, porque él escucha colores con eso. Sí. Él después dice que se dio cuenta que era un cyborg cuando empezó a soñar, en sus sueños escuchaba los colores. Sí, y es parte del bioarte, porque Neil Harbison es artista y hay otras personas que se implantan chips de este tipo y otro. Hay gente que se resiste a eso. Escuché una conferencia del paleontólogo Juan Luis Arzuaga, notable en cantidad de investigaciones, y el momento que dicen chips, dice, no, chips no, yo quiero que me crezca el pelo, que quiero implante, pero estaba en desacuerdo con toda la idea de los chips internos. Entonces hay gente que se resiste a todo eso. Y cyborg viene originalmente de la búsqueda de transformación de los cuerpos para efectos del espacio. Es para astronautas. Los primeros cyborgs son pensados, cuerpos modificados para que la persona pueda enfrentar situaciones en los años 50, 60, 70 de la investigación en el espacio cósmico. Y ahí aparece cyborg. Cyborg inicialmente tiene que ver con astronautas. Es el cuerpo modificado de astronautas. Yo lo defino más como la integración cuerpo, organismo, chip a nivel cerebral. O sea, pasamos a funcionar como un conjunto, no simplemente como una extensión de prótesis. Entonces, creo que vamos camino a eso, a los implantes crecientes, y que la gente va a querer eliminar problemas que tiene con implantes. Bueno, sí. Ahora vi justamente, Hernán casi lo puso, al final no lo pusimos, apareció la semana pasada, hicieron la primera operación completa de ojo. Una persona que perdió el ojo, tuvo un accidente y le implantaron, todo el ojo funciona, solo que no ve, pero corre la sangre, todo funciona, solo que todavía no ve. Ahora, es probable que en el futuro consigan el modo justamente de implantarle un ojo entero, y ese ojo está en conexión con todo el cerebro. Entonces, lo que antes era parte de una especie de ficción científica y que todas estas transformaciones son elementos que estamos crecientemente con disponibilidad técnica para hacerlo. En cuanto hayan prohibiciones, regulaciones y controles, se va a demorar. Pero creo que todos estamos de acuerdo que si a alguien le falta un ojo por un accidente, que lo sustituyan por otro ojo. O sea, creo que hay nadie que se opone a esa dimensión. A otras dimensiones, y que tienen que ver con la dignidad humana, son mucho más complicados. El transhumanismo dice que nuestra perfectibilidad no es solo física, es también a nivel de conciencia, a nivel de capacidad de aprendizaje y a nivel moral, de que podemos ser moralmente mejores. Hicieron un experimento en Holanda donde les ponen un casco a las personas y le activan determinadas partes del cerebro y esas personas están más receptivas a los inmigrantes y mejor dispuestos a la llegada de los inmigrantes que otros. Y quien sepa los problemas inmigrantes hoy, sabrá que... Entonces, si a uno le intervienen con un casco y uno está más dispuesto, mejor dispuesto a recibir inmigrantes, sobre todo lo que significa la alteridad, ¿no? Es un cambio moral para el transhumanismo importante, ¿no? Consideran que eso, el ser humano puede ser mejor moralmente hablando. La ilustración lo hacía con la educación. Nosotros estamos pensando que hoy lo podemos hacer por otros medios. Bueno, creo que estamos en las 2 horas. Si no hay más comentarios, te vamos a hacer... Pero estaba esperando. Por eso no me animo a terminar, porque estaba Andoni, no me animaba a terminar. Pero bueno, lo seguimos en el almuerzo. Un aplauso para Guillermo. Gracias.